Andrés, hablábamos un poco en la pausa comercial sobre lo difícil que es para un gobierno de todas formas enfrentar esta situación luego de haber permitido, digamos, o haber emitido, ¿no?, permisos de exploración minera en el país. Yo sé que el país tiene varios permisos que fueron otorgados durante las administraciones anteriores y algunos que fueron suspendidos. Pero, ¿qué tipo de presiones hay? ¿Por qué no hay de una sola vez la decisión de prohibir la minería realmente? Bueno, por eso yo decía antes que estamos enfrentando en El Salvador un caso de minería forzada, minería impuesta. El gobierno, como digo, se ha posicionado sobre el tema, diciendo que no va a permitir ningún proyecto minero durante su tiempo de gobierno. El gobierno de Antonio Saca hizo el mismo planteamiento. Y eso es lo que provocó la demanda de dos empresas mineras, una que tenía una licencia de explotación bajo el gobierno de Antonio Saca, pero que fue cancelada por el gobierno de Antonio Saca. Y otro que ha estado aspirando a tener su licencia de explotación. Yo personalmente estoy convencido de que este gobierno entiende muy bien el peligro. ¿Es más sensible, crees tú, al tema? Entiende el peligro de la minería, pero está enfrentando una amenaza enorme en términos de demandas. Hay 28 licencias de exploración, además que la licencia ya dada a Pacific Rim, que podrían transformarse en demandas contra este gobierno. Para analizar esta situación un poco es importante entender que el gobierno de El Salvador, en defensa frente a la demanda de Pacific Rim, y la demanda de Pacific Rim está tratando de lograr un pago de más de $100 millones de este gobierno, pero el gobierno solo en defenderse ha tenido que gastar casi $5 millones en su defensa. Se puede hacer muchos cálculos sobre lo que puede hacer este gobierno en este momento de crisis económica en que estamos todos en el mundo de hoy. ¿Qué podría hacer el gobierno con $5 millones? Oiga, ¿verdad? déjame entender, entonces este gobierno lo que ha hecho es de alguna manera posponer la crisis que podría enfrentar el próximo gobierno. Yo siento que va posponiendo la decisión difícil, ¿verdad? Pero por otro lado, yo entiendo la presión, ¿verdad? Porque de hecho este gobierno tiene que, por un lado, defenderse de la minería, pero por otro lado, defenderse de todas estas demandas, claro, que de no pagar venir. Tanta plata es por las demandas. Es una amenaza real, ya que hay que tomar en cuenta. Entonces, yo entiendo el dilema del gobierno. Estamos obviamente muy de acuerdo con lo que plantea Antonio, ¿verdad? Nuestro análisis objetivo, no solo basado en nuestra práctica, nuestras observaciones empíricas, digamos, sino también en estudios científicos que se han hecho sobre el tema de la minería en El Salvador, nos lleva a la conclusión, como hemos dicho, que El Salvador no es un país apto para la minería, ¿verdad? Sin embargo, estamos en una situación que hay que también tomar en cuenta, de que tenemos empresas feroces amenazando este gobierno con estas demandas. Entonces, por un lado, sí quisiéramos que se cierre, ver que se cierre la puerta a la minería definitivamente en El Salvador, pero entiendo a la vez ese reto de tratar de evitar esta demanda. Y yo creo que eso explica el hecho de que el gobierno en su proyecto de ley, en lugar de cerrar la puerta,
totalmente, declara la suspensión para tratar de poder resolver estos casos de demanda. Ok, Antonio, hablemos de las minerías en otros países. Mira, esto es como el tema del zancudo, ¿no? Tú puedes combatir la larva en tu casa, pero si tienes en la casa del vecino tienes larvas y en la casa de la izquierda y la derecha también tienes larvas, entonces de nada va a servir que tú combatas el zancudo, digo, que produce, o la larva que produce el zancudo y que además, pues obviamente afecta con el tema del dengue. Igual pasa, ¿no? Si El Salvador puede blindarse en cuanto a esto, El Salvador puede tomar la decisión de prohibir totalmente la minería, pero si Guatemala no lo hace, si no lo hace Honduras, por ejemplo, vamos a estar igualmente enfrentando un peligro permanente porque muchos afluentes hídricos vienen precisamente de Guatemala, de Honduras, y ahí tienes tú, por ejemplo, el caso del lago de Huija, el caso de Lempa también. Entonces, debe de ser una legislación como digamos, protectora o homóloga, ¿no?, de todo Centroamérica. Claro, incluso por eso, quizá como vamos de alguna manera ligando el tema de agua con el tema de minería, por ejemplo, en la ley general, en la propuesta de ley general de aguas, está como parte del Consejo Nacional del Agua, el Ministerio de Relaciones Exteriores, precisamente para abordar las aguas transfronterizas. Y tocándolo vía minería transfronteriza, llegamos a lo mismo. El caso de la mina Cerro Blanco en Guatemala, que tiene todos los permisos de exploración y ya de explotación. Los afluentes que van al lago de Huija, y que están directamente hacia la cuenca donde está ubicada la mina, van a descargar al lago de Huija. Y el lago de Huija es el que alimenta el río Lempa. O vamos y el río Lempa, perdona, es el que, de donde sacamos nuestro principal caudal de agua potable, ¿no? Claro, entonces ahí estamos hablando, cuando hay gente que cree de que la minería no la va a afectar porque está ubicada en Chalatenango, está ubicada en la zona norte del país, pero la capital, el Bajo Lempa, será totalmente afectado vía el río Lempa. Correcto. Aguas que seguramente las pueden tratar de potabilizar en la planta, pero lleva metales pesados. Son parte de todo ese drenaje ácido que se ha generado a partir de la exposición de la roca. Ahí lo que lleva es puro veneno. En las aguas del río San Sebastián, esa agua no la puede consumir ni siquiera los animales. Sí, no sirve ni para regar, obviamente. No sirve. O sea, se seca las plantaciones. Antonio, ¿y El Salvador qué está haciendo para detener esta minería de Guatemala, ¿no?, que está afectando nuestro país, que podría afectar el lago de Huija? No sé si ya lo está afectando realmente, pero a lo mejor es importante hacer una reflexión más grande sobre esto, ¿no?, de dimensionar cómo nos podría afectar. Esa mina está ubicada precisamente cerca del lago de Huija. Sí. El lago de Huija es un afluente importante del río Lempa y el río Lempa es el río más grande que tenemos nosotros y que a lo largo de él están instaladas plantas potabilizadoras de agua potable, nuestras digo, como las pavas, por ejemplo. Sí. Y como dice Antonio, hay metales que se pueden tratar, pero otros son metales muy pesados que este tipo de plantas que tenemos instaladas en el país no serían capaces, digamos, de filtrar ese tipo de metales y por lo tanto terminarían en el grifo de cada uno de los hogares salvadoreños que son alimentados a través de la planta de las pavas, para poner un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué se está haciendo para tratar de detener esta situación en otros países? Bueno, sabemos que se ha sido abordado el tema a nivel de vicepresidentes. Ha sido abordado también el tema a nivel de obispos. El obispo de esa diócesis, Monseñor Cabrera, ya ha abordado el tema con el arzobispo. Ese tema en la conferencia episcopal preocupa mucho, porque nosotros decimos, ¿cómo es posible que estamos haciendo toda una acción para prohibir la minería acá en el país?
y por otra vía vamos a tener toda esa contaminación. Entonces, estos son aspectos que deberían tratarse también al más alto nivel de los gobiernos, porque no es posible que un gobierno, sabiendo de que en el marco de los tratados de una región, simplemente dé los permisos y sabiendo de que son aguas transfronterizas o son cuerpos de agua que aguas abajo van a afectar a muchísima población. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial, vamos a regresar en breve para continuar hablando sobre este tema. Vamos a actualizar el tráfico vehicular con Carolina Mengíbar. Carolina. Con 46 minutos de la mañana, el sol ya salió y gracias a Digicel iniciamos con la actualización del tráfico vehicular en el Boulevard de los Héroes. Esto como siempre gracias al apoyo de las cámaras de IBW. Por el momento pues tenemos inconvenientes. Estamos viendo el Boulevard de los Próceres que luce con bastante carga vehicular en el carril que conduce del Monumento del Hermano Lejano hacia la Ceiba de Guadalupe, pero está fluyendo en ambos carriles el tránsito. En este caso me comentan a través de las redes sociales que se está tornando un poco más complicado el tráfico a la altura del paso desnivel debido a los trabajos en el Boulevard Diego de Holguín y que se extiende hacia la carretera panamericana justamente a la altura de la Gran Vía, así que mucha precaución en esa zona. Asimismo nos reportan tráfico moderado en la calle Antigua Huizúcar, así que a medir cómo le puede ir mejor, ¿no?, a esta hora del día para llegar a cada uno de sus destinos. De inmediato veamos qué sucede en la Alameda Roosevelt. Me parece que tenemos inconvenientes con las cámaras de IBW, pero en estos momentos les informo que a través de nuestra cuenta de Twitter, @noticierohechos, el tráfico está bastante pesado sobre el Boulevard del Ejército, así que es armarse de paciencia debido a que se convierte como siempre en un dolor de cabeza a esta hora para los amigos automovilistas en esa zona. Por el momento la calle de Agua Caliente luce despejada, me comentaban. Asimismo nos reportan Antonio Vieira que urge un gestor de tráfico a la salida de la Cima 2 y 3 en la esquina del supermercado específicamente para hacer respetar la prioridad de la salida, así que ahí está el llamado. También tráfico lento en el centro de Mexicanos y sobre la diagonal universitaria, tomar nota. Asimismo, choque entre un bus y un carro en el Boulevard del Ejército. Esta es la causa del congestionamiento yendo a San Salvador, específicamente por la ferretería EPA. Tráfico pesado, esto nos lo envía Rosaelía Mejía. Asimismo, un pick-up quedado por la entrada al barrio yendo de Ataco en Aguachapán. Precaución, está en la vuelta de la vía. Vemos información del interior del país gracias a Dando Vía. Asimismo nos reporta Alertux que hay tráfico fluido sobre la Gloria, pero hace apenas unos segundos nos decían de que ya están teniendo problemas en esa zona para poder transitar. Con esta información nos vamos a un corte publicitario, pero regresamos con mucha más información.